Continuamos. ¿Cómo debe realizar una empresa el proceso de selección de personal? ¿Cómo elegir a los candidatos, a los talentos dentro de una empresa? Estará a cargo de Luis Sarmiento Pérez, es docente de la Universidad Señor Zipán, docente también de la Universidad Santo Toribio de Morbey Jusac. Él tiene una maestría en investigación y docencia universitaria. Él es psicólogo y también tiene un diplomado en gerencia de salud. Luis Sarmiento, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Mico? ¿Cómo estás? ¿Cómo se inicia el proceso de selección? Antes es el proceso de reclutamiento, ¿no? ¿Cómo debe iniciar un empresario el proceso de selección? ¿Sería la parte interna o la parte externa, o contratar a una agencia de personal para que haga todas las labores del proceso de elegir al candidato ideal, ¿no? Claro. En las organizaciones, como tú sabes, siempre existe lo que es el área de recursos humanos. El área de recursos humanos se supone que esa área está compuesta por una serie de especialistas que tienen que ver con todo lo que es la parte organizacional. Y un grupo de ellos inclusive está dirigido a lo que es la selección del personal, donde en primer lugar ese grupo humano es el que va a analizar el puesto. Analiza el puesto, el cual está de repente vacante. Luego realiza el perfil del candidato para sacarlo exteriormente y buscar y hacer en primer lugar el reclutamiento, ¿no? El reclutamiento de aquellas personas que cubren o que están al menos o cuentan con el perfil que se requiere para luego iniciar recién la selección de ese personal. Dentro del perfil del candidato que hablabas, hay empresas privadas, empresas públicas. ¿Cuáles son los criterios o los factores o los atributos que debe tener ese candidato, así en general, ¿no? Para empresa privada, pública, porque se debería hacer individual para cada cargo, ¿no? Claro. Pero debería haber qué criterios deben tener todos. Claro. Los criterios, vamos a decir, se van formando de acuerdo al perfil que necesita la organización. Entonces, ¿qué pasa? La organización indica, yo quiero personas con tales características o condiciones, ¿no? Entonces, de acuerdo para que encaje al puesto el cual se está utilizando. Entonces, mayormente solicita pues personas que sean competentes, personas que sean creativas, personas que sean competitivas en el mundo organizacional, personas proactivas, personas con cierta capacidad, hablamos personal, ¿no? Que vendría a ser lo más importante dentro de la selección de personal, la persona, cómo funciona el sujeto como persona. En otras palabras, podríamos decir que tenga una personalidad estable, un control emocional adecuado que permita a él desarrollarse y que permita integrarse dentro de la organización, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente una empresa o una organización debe solicitar, ¿no? Porque si nosotros lo analizamos en el medio, observamos que prácticamente lo que solicitan las organizaciones cuando quieren personal es simplemente ver la parte curricular, ¿no? Lo currículo, cómo está, qué preparación tiene, qué documentación tiene, pero no evalúa la parte de persona, como persona en sí. Entonces, eso genera ya el conflicto, genera la dificultad ya dentro de las organizaciones, ¿no? Persona conflictiva. Pero además las empresas que no analizan esa parte, también la empresa, generalmente casi todas, el gerente o el gerente general designa a una persona que tiene otra labor, ¿no? Generalmente el de personal, pero el de personal tiene varias labores, la designa a él para que haga esa selección. Y a veces el tiempo de la labor de la misma administración de personal o recursos humanos no le da el tiempo para poder elegir muy bien, ¿no? O sea, ver la parte interna del trabajador. ¿Tú recomendarías que sea una agencia de selección de personal adecuada o un trabajador dentro de la empresa elige a los que van a ingresar, a los nuevos candidatos? Bien, eso va a depender de cómo o cuál es la importancia que le dé la empresa a ese puesto o a esa persona que quiere elegir para ese puesto, ¿no? Entonces, lo normal es de que siempre esa selección de personal debe estar dada por un especialista que conozca
en una serie o conozca una serie de instrumentos que le permita conocer bien a la persona y conocer cuál en sí el perfil que necesita para poderlo integrar dentro de la organización. Un administrador, por más administrador, o un gerente, por más gerente que pueda ser, de repente no tiene ese tipo de capacidad para poder seleccionar un personal adecuado, sino que se necesita pues de personas que están inmersas en ese tipo de labor, es decir, un especialista para ellos, ¿no? Y si no lo tiene, pues necesariamente tendría que contratar una agencia que le permita pues lograr los objetivos en ese personal que está solicitando, ¿no? A eso se... Ok, amigo empresario, entonces tienes que evaluar bien, porque los que busca la empresa son talentos que van a hacer que la empresa se multiplique, ¿no? Entonces deberías evaluar bien si lo haría una agencia privada o algún trabajador dentro de la empresa. Luis, cuando se hace el perfil de candidato, antes se ha evaluado las necesidades del cargo, ¿no? De que necesita una persona adecuada para tal labor. Se hace el reclutamiento, se invita a través de un aviso en el periódico y después se preselecciona todos los currículos vitae y sale un grupo de 10 o 20 personas, candidatos adecuados para el puesto. Y ahí comienza el proceso de selección. ¿Cómo comienza ese proceso de selección? El proceso de selección, en primer lugar, comienza con la parte de las entrevistas a los candidatos. Ya pasó la evaluación curricular, ¿no? Una evaluación curricular que lo hace de repente un equipo de personas simplemente para ver si cumplen con los requisitos necesarios en cuanto a documentación que pide la empresa. Entonces, ahora ya inicia la selección a través de una serie de técnicas e instrumentos, que puede ser uno de ellos la entrevista. Una entrevista que nos va a permitir conocer cómo funciona el sujeto, que nos va a permitir ver si este sujeto se encuentra en condiciones óptimas, me refiero más que todo a lo que es la persona, ¿no? En funciones óptimas para poder integrar la organización. Entonces ya esto ya requiere, pues se decía un principio, esto ya requiere de personas que estén ya más comprometidas en este tipo de labor, es decir, especialistas para poder tomar una decisión bastante correcta, ¿no? De lo que se refiere al personal, porque ingresar cualquier persona a una organización, podemos tener de repente personas con currículos muy amplios, con mucha experiencia muy amplia, pero como persona de repente no funciona adecuadamente. Entonces vamos a tener ahí una persona ya conflictiva, vamos a tener ahí una persona que no va a estar acorde con los objetivos de la organización y eso va a generar todo un problema dentro de la organización. ¿Qué técnicas existen para analizar las candidaturas